Buenas noches. Vamos a comenzar con estos dos testimonios de esta noche. Tenemos a Javier y tenemos también a Esteban. Vamos a escuchar, vamos a disponernos para poder tocar las experiencias que ellos nos van a decir. Para tocar una experiencia se necesita un espíritu, si no libre, dispuesto a la libertad. Porque a veces podemos venir no tan libres, pero sí dispuestos a la libertad. Y es Dios quien suscita la libertad en el corazón del hombre. De alguna manera, con alguna palabra o con algún gesto, el Espíritu Santo siempre se dirige a nosotros para darnos a probar su libertad. El primero de los testimonios de esta noche es Javier. Javier es casado, tienen tres hijos. Su esposa es Verónica. Ambos trabajan tienen su empresa. Y hoy va a compartirnos precisamente esto, de la destrucción de la infancia al sentido de la vida. Pensemos que muchas veces nuestra personalidad, la que hoy tenemos, puede ser una personalidad viciada o a veces destruida por cosas de la infancia, que a veces no nos animamos a decir. Pues hoy hay un testimonio que de su viva voz nos dirá lo que ha pasado y lo que Dios ha actuado en él. Un aplauso y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que mira, que el único grande aquí es Dios, ¿verdad? Y es por quien estamos aquí reunidos. Les voy a pedir un favorzote si nos ponemos poquito de pie, nomás para hacer una breve oración y poder invocar el Espíritu Santo que todos los días nos da la fuerza para poder anunciar este Cristo resucitado. Padre Santo, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo. Tú sabes cómo venimos esta noche, tú sabes todas nuestras necesidades. Te pedimos por cada una de las personas que están aquí presentes para que nos puedas abrir nuestro corazón y también a mí que me puedas abrir esta historia, Señor, que sabes que de repente me cuesta trabajo comentarla, pero tú has hecho una obra grande. Ayúdame a poder anunciar tu amor. Te lo pedimos, Señor. Bien, más o menos. Muy bien. Bueno, dicho sea de paso, esta conferencia está gratuita para quien quiera, ¿de acuerdo? Porque es un apostolado que hemos hecho ya de más de 10 años, en donde pues hemos compartido, así que donde nos invitan, vamos, ¿verdad? Y eso es, ahora sí que no hay tema, se ha dado en empresas, se ha dado en diferentes foros. Y este es especial porque también uno lo va reconstruyendo con cada audiencia, pero el mensaje central es el mismo, el amor de Dios, manifestado en la destrucción de nuestro ser. Y entonces, pues así la titulé. ¿Y cómo lo creé así tal cual? Basándome en el credo. Y yo puedo decir hoy que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque ha sido tan maravilloso que ha permitido cada acontecimiento de mi vida y de mi historia. Y eso es maravilloso. Este pobre hombre que ves aquí es un tartamudo miedoso, que si sale por ahí el tartamudo ya sabes por qué va a ser. Pero sale el tartamudo de repente y me lleno de miedos, y el único que me da la fuerza es Dios. ¿Y por qué sale el tartamudo? Porque también el demonio actúa. Porque el demonio quiere destruirnos la vida. El demonio también actúa si le damos el permiso. Y si abrimos poquito el hueco en nuestra historia, en nuestra vida, nos destrozará. Entonces fíjate bien, pongo todas las estaciones, quería poner como las imágenes, muchas imágenes, un collage de imágenes, porque es maravilloso. Fíjate lo interesante. De repente a veces nos cuesta conectar con el otro, con el prójimo, y es parte de nuestra esencia, porque venimos de dos células diferentes, es decir, somos un ser de conexión. Y cuando no podemos conectar, la pregunta clave aquí es: ¿qué acontecimiento en nuestra historia nos ha hecho pensar que no somos merecedores de la vida, del amor?
la vida, el árbol, manifestado también en la vida y en toda la naturaleza. Y honro también aquí a mis padres, Javier y Griselda, padres trabajadores que en ese esfuerzo y en ese afán de darnos lo mejor a los hijos, pues trabajaban los dos, ¿verdad? Trabajaban los dos y de repente parecía competencia, a ver quién generaba el mayor recurso y a ver quién compraba los mayores bienes. ¿Y qué crees que pasó en esa historia, en esa guerra de repente de egos? Fueron destruyéndose y destruyendo poco a poco a sus 5 hijos. Porque entonces buscaban el bienestar económico, ¿y qué crees? El bienestar humano, espiritual, esa transmisión de la fe quedaba por los suelos. Y entonces había peleas, había infidelidades, había una destrucción total del matrimonio. Y esto tuvo sus consecuencias, tuvo obviamente momentos muy difíciles, de mucha violencia, de alcoholismo, de refugiarse en muchísimas cosas que no era Dios, que no eran Dios. Más bien eran los dioses que a veces nos vamos haciendo, esos ídolos del mundo que de repente nos llaman tanto la atención que entonces me fugo en esos dioses. Bienvenidos. Y entonces se fueron destruyendo poco a poco, ¿sí? Esta es mi historia. Este chiquitín cachetón que está en medio soy yo. Mis 2 hermanas, bueno, somos 5, yo soy el del medio. Y esa historia, pues todo era bonito, ¿verdad? Todo era bonito así como cuando Dios crea toda la naturaleza. Y en ese afán, en ese estrés que vivían mis papás, ¿sí? Los fines de semana eran para relajarse, ¿verdad? Y entonces ponernos super jarras para entonces fugarnos de esta realidad de no poder conectarme con mi esposa y entonces refugiarme en las fiestas con la familia. Pero en una de esas fiestas, en una casa de campo de uno de mis tíos, pasó un acontecimiento que me cerró la garganta, que en ese momento me había destruido la vida. Y 3 primos adolescentes abusaron de mí. Me quitaron la inocencia. Y ese acontecimiento me hizo dudar de todo lo que yo en ese momento podía entender. Y me acuerdo que cuando salí, yo tenía este overall, si se fijan la foto, esta foto generalmente cuando la veíamos en el álbum familiar, nos reíamos. ¿Saben por qué, verdad? No. ¿Por qué creen que nos reíamos? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí no se ve, pero aquí yo estaba orinado de miedo. Pero me acuerdo que cada vez que la veíamos, se reían, ¡ah, se mió! Perdón por las palabras. Y yo me reía como por efecto social, ¿no? O sea, es por el efecto, pues te reías. Pero esa fotografía no me gustaba y había algo que no me gustaba. Esta fotografía me la tomó mi tío, papá de estos chicos, ¿sí? Y Javi, sonríe. Se le hizo chistoso verme orinado. Y eran de esas fotos instantáneas. Que ahorita, hay muchos jóvenes, yo creo que se acuerdan de esas fotos, ¿no? Instantáneas. Y bueno, salió esa fotografía. Esto lo descubrí en una terapia. Lo tenía tan, pero tan enterrado, que esto no nomás pasó a partir de los 3 años, sino que cada fiesta se repetía y se repetía y se repetía. Y no nomás conmigo. El alcohol, el libertinaje, de repente para relajarnos, decían mis padres. Entonces había como una ceguera que no alcanzábamos a ver lo que estaba pasando en ese entorno. Y bueno, yo lo llamo que si entonces Dios creó la vida y Dios es tan grande y tan amoroso, ¿por qué entonces permitió esta bomba atómica? Y eso me hizo perder la noción de muchas cosas. Dice que cuando ahí está,
¿Me ayudas? Por favor, muchas gracias. Vamos a ver este videito rápido, es cortito. Es algo impactante, ¿no? Pensé que sería un caso aislado, pero poco después conocí a otro y a otro y a otro ser querido y cercano que había sido víctima de abuso sexual en su infancia. Llegó un punto en que pensé que era mi responsabilidad estar conociendo a tantas personas que habían sufrido abuso sexual infantil, que de alguna forma, inconscientemente, yo las estaba atrayendo. Pero no, la realidad era más dura aún. No era yo. La desgracia sucedía en todos lados. Con el tiempo, amigos míos también me contaban constantemente de seres queridos que habían sido víctimas. No era asunto de percepciones personales. Las cifras de la ONU indican que más de 200 millones entre niños y niñas sufren de abuso sexual en el mundo cada año. La mayor parte de los casos sucede a niñas. Y la mayoría de las veces el agresor es un hombre. Y es un familiar. Frecuentemente, ellos también fueron abusados sexual o psicológicamente en su infancia. Es como una cadena de pesadillas. De hecho, las personas que he conocido que sufrieron este tipo de ataques cuando eran niños, literalmente, después de tantos años, siguen teniendo pesadillas. Ese es un común denominador muy típico en las personas que conozco que fueron abusadas. Los demás varían. Unas limpian su casa de manera obsesiva, como si ordenando su exterior buscaran ordenar su parte interna. Otras se lavan las manos constantemente, como si la herida les dejara una preocupación o sensación continua de algo sucio, aunque ellas no hayan tenido la culpa. La culpa. Ese es otro común denominador en ellos. Cargan tanto una culpa que no es suya, y esa energía les consume gran parte de sus días. Son muchos y muy diversos los síntomas. Tienen también características muy hermosas. Suelen ser personas muy interesantes, y no es para menos. Son guerreros que en pantanos han enfrentado a un monstruo y bailan como pocos. Porque las pistas de baile son para ellos verdaderos campos de batalla donde interpretan el gozo de la liberación de su cuerpo. En general, a quienes yo conozco les admiro profundamente, porque a pesar de tanto sufrimiento que han cargado, de tanta confusión, de tantas heridas, se han convertido en adultos ejemplares. Si yo no me imaginaba que habían sido víctimas de algo así, sus hijos menos lo harían. Decidieron desde hace mucho dejar de ser víctimas y rompieron con esa cadena de pesadillas. Son un vivo ejemplo de que se puede cambiar el destino. Este 19 de noviembre es un día mundial para hacer conciencia sobre esta realidad. Entérense de las formas de prevenir, detectar y denunciar el abuso infantil. Justo abajo de este video dejo una liga de un blog con contactos y mucha información al respecto. Listo. Bueno, datos hay muchos, no me voy a detener en esto. Pero bueno, es más fácil de lo que te puedes imaginar el abuso sexual, ¿sí? ¿Y dónde sucede? En las pijamadas. ¿Dónde sucede? Cuando entonces no hay un orden también en la casa. Hay, dentro de la Iglesia Católica, he aprendido tres cosas, que hay tres altares fundamentales. La Eucaristía, que es el principal, el lecho matrimonial, donde se manifiesta y desciende el Espíritu Santo para la co-creación y la comunión, y la mesa donde se sirve la comida. Si cuidamos estos tres altares profundamente, la comunicación estará bien, y como papás, y como jóvenes, como hijos, también podemos expresar cómo nos sentimos. Muchas veces ya no hay tiempo para eso. Se va perdiendo. Entonces,
pues cuando experimento entonces esta experiencia, pues me afecta en varias cosas, ¿no? Yo me acuerdo que a esta edad había una alberca en la parte de atrás, en tiempos de lluvias, y entonces me encantaban los superhéroes, ¿no? La Liga de la Justicia, imagínate, ¿no? Para mí era fundamental, porque entonces mi creatividad también se desarrolló. Porque como no comunicaba lo que me estaba pasando, entonces me refugié mucho en los monitos, en todos los juguetillos, ¿no? Y me acuerdo que una vez me creía Superman y me puso una cobijilla y mi hermana mayor, Arlette, me empezó a corretear y a mí me daban mucho miedo las brujas, mucho miedo. Entonces se vistió de bruja y yo dije, pues voy a volar. Y les juro que yo volé un segundo, pero volé. Y entonces volé y me caí. O sea, me caí de esa edad, 6 años. Y perdí el conocimiento porque no tenía bien poquita agua en la alberca y pues caí de cabeza, perdí el conocimiento. Y este conocimiento fue clave tanto para mí como para mi familia, para mis papás. Porque en ese momento ellos también vivían una situación como la que te platiqué y no tenían sentido en su vida. Se estaban destruyendo. Y entonces ante este acontecimiento me llevan al hospital y bueno, yo recupero el conocimiento. De hecho, soy medio bruto para las matemáticas, ¿verdad? Y algo bien interesante es que mis papás en ese momento conocen a alguien que les anuncia el amor de Dios. Y ese alguien, una mujer, le dice a mi madre, Jesucristo ha muerto y ha resucitado. ¿Tú crees en esto? Mi mamá, ¿qué es eso? Porque si tú te crees esta buena noticia, tu vida puede cambiar rotundamente. Y mi mamá, pues no creía, en ese momento, pues imagínate cómo estaba. Decía, mi matrimonio destruido, mis hijos deshechos. Dime qué tengo que hacer. Cuando uno está destruido totalmente, ¿sí? Y llega una luz, una palabra, es como si fuera un esperma fecundando al óvulo, que llega profundamente a lo más profundo de ese sufrimiento. Y mi madre dijo, yo quiero conocer a ese hombre que me dices que me ama. Y a partir de ahí, cuando ella dice sí, entonces pasaron muchísimas cosas más, ¿no? En ese tiempo. Me pueden hacer la primera comunión. Y yo decía, ¿qué es esto, caray? O sea, yo no sabía ni qué estaba haciendo, caray. No sabía si realmente ese Dios el que me anunciaban existía. Cuando yo veía todo el desorden que había en mi familia, ¿no? Creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por María la Virgen, por el Espíritu Santo. Y María es tan fuertemente importante en mi vida, porque me acuerdo que yo, después de los 17 años, me hice ateo y dije, no creo en Dios. Porque alguien me decía, oye, tú te estás drogando, estás tomando, te estás destruyendo, me decía uno de los guías espirituales de ahí del templo, ¿no? Del grupo de jóvenes. Dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo le dije, la verdad es que no quiero vivir. Y entonces me dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Porque luego van, como que hay ciertas personas como los sacerdotes que entonces van abriendo el corazón y Dios les da la sabiduría para guiar, para mandar palabras claves. Entonces me dice esa persona, le platico qué es lo que me pasa, era la primera vez que yo lo abordaba, y me dice, ¿tú quieres cambiar? ¿Tú quieres que tu vida tenga otro sentido? Perdona a los 3. Perdónalo. Y yo, ¿cómo voy a perdonar? O sea, ellos tienen que venir aquí y casi hincarse. Y yo dije en ese momento, ¿qué sentido tiene que...? Entonces estaba en el grupo de jóvenes, estaba en el grupo de misiones, y entonces entré como en una crisis existencial, espiritual, que me hizo dudar de que si realmente Dios existía. Y entonces, en lo que mis papás vivían, este proceso también de reencuentro con Dios y de reconstrucción de su matrimonio, cada vez que anunciaban esto, o me anunciaban esto, es como, me hacía trizas el estómago, porque yo decía,
¿Cómo me pueden anunciar algo que no alcanzo a ver en su matrimonio? Era como una incongruencia total. Y entonces el juicio crecía todavía más, porque entonces alguien de mis amigos me decía, es que tus papás, al segundo que le dije, tus papás no te cuidaron. Y entonces el juicio contra mis padres fue tremendamente mayor. Tremendamente mayor. Entonces esa señora, que ahora conozco el nombre, que tiene nombre, ¿no? Leticia González, ¿no? Le anuncia a mi mamá que Jesucristo había resucitado. Y entonces mi madre entra como en un conflicto, pero dice sí. Y a partir de ahí suceden muchos cambios, no nomás en la vida matrimonial de mis papás, sino en la vida de la familia. Y ellos hacían algo, se empezaban a reconciliar con nosotros y nos pedían perdón. Y para mí, cuando mi papá y mi mamá me pedían perdón, era que te perdone tu Dios. Que te perdone tu Dios. Porque yo no te voy a perdonar. Con un egoísmo tremendo. Y entonces me agarré, para que nadie más abusara de mí. Yo dije, me voy a agarrar de algo. Y me agarré del conocimiento. Y entonces empecé a leer. Y era de los mejores promedios. Y era como una capa que entonces, de alguna forma, pintaba esta realidad que en mi interior me dolía. Y entonces nadie más abusaba de mí. Y no iba a permitirlo nuevamente. Pues cuando esta persona a los 15 años, 16 años, me dijo, ve y reconcíliate, yo dije no. Y entonces tomé mi bandera de un ateo, de no creer en Dios. Y eso es lo que propagaba en la escuela, y propagaba que Dios no existía, ¿sí? Y entonces agarraba libros. Recuerdo un libro por ahí que las mentiras de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces de ahí me defendía, y mis padres estaban, pero mira, ¿sabes qué hacían mis padres? ¿Sabes qué hacían mis padres? Cada que podían, me anunciaban el amor de Dios. Yo lo rechazaba, pero ¿qué crees? No podía ver el efecto, es decir, yo no lo veía el efecto, lo veía hasta posteriormente. Y durante 12 años estuvieron insistiendo, y nosotros no te juzgamos. Y entonces, en ese sentido, en esa pérdida de identidad, cuando tenía 12 años entré a una comunidad ahí, de la iglesia, donde conocí a Javier, al padre Javier Magdaleno, ¿no? Y fuimos hermanos de comunidad. Yo un adolescente y todo pelele, ¿no? Y la verdad es que por juicios que hice contra mi comunidad, entonces también me deshice también de la comunidad, de la iglesia, aborté muchas cosas, ¿no? Y bueno, y caí en muchas cosas, en muchos excesos. Me contaron una historia en una catequesis de un árbol que se llama el sicómoro, o sicómoro, no sé si alguien lo ha escuchado. Y el sicómoro en su fruto guarda una sorpresa impresionante. Es un higo que es amargo, si te lo comes es amargo, pero si tú le haces una incisión sin cortarlo al centro del corazón con una técnica, por esa incisión que haces, la amargura o lo tóxico se sale por esa incisión y en su proceso de maduración, después ya se convierte en un fruto más comestible. Así es la palabra de Dios. Mucho más potente, que llega al corazón, al centro, en el sufrimiento, lo que yo no entiendo en mi razón. Jesucristo, ¿verdad?, tenía la corona de espinas, crucifica esta razón, porque en mi razón, en la inteligencia, yo quería entenderlo todo, y si no tenía algo que esto causa, tiene un efecto en esto, entonces no había sentido para mí. Y bueno, esa muerte óntica, alguien en esta... Ahí. Para mí, la Virgen María, me acuerdo que la última vez que visité la Basílica fue a los 17 años, la de México, ¿no? Y me acuerdo que acaban de poner, creo que el que vas abajo y ves a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, pues yo iba así como bien perdidote, ¿verdad? Ni creyendo, todo renegado de la vida con mis padres, y mi hermana mayor me decía, Javito, me decía, ten fe, pídele a la Virgen lo que quieras, ella va a interceder por ti. Y entonces en ese momento que no creía, yo como que algo salió de mi corazón y le dije, si yo me pierdo, porque yo estaba decidido a perderme en lo que fuera,
y hasta en la prostitución. Si yo me pierdo, ve a recogerme de donde esté. Y para mí fue clave esto, porque a los 28 años me encontré en la calle. Imagínate cómo estaba a los 28 años, ¿no? Sí, con títulos, sí, por acá. Pero sí, con un sinsentido. Y me encuentro un joven, me encuentra el joven, Dios me encuentra a través del joven, bueno, María me encuentra a través del joven, y me dice, ¿tienes 5 minutos? Y yo dije, hay un testigo de Jehová. ¿No? Yo pensaba, dije, va a ser un testigo de Jehová. Le digo, y como estaba tan destruido ahí, le dije, sí, ven, siéntate, tengo un regalo para ti. Me dice, mira, Dios te ama profundamente. Y yo dije, ay, sí es. ¿No? Y así mi cara, ya sabes, ¿no? De nefasto, A ver, le digo, acuérdate porque ya me tengo que ir. Me dice, tú sufres mucho, me decía. Ah, sí, le dije, ¿eres adivino? Y entonces, mi inteligencia me defendía, pero no me pude defender. Cuando me muestra una estatuilla de la Virgen, y me dice, este regalo es para ti. Y en ese momento me destrozó. En ese momento me vino la imagen de los 17, 15 años. Y yo estaba tan destruido, porque hasta los amigos, ¿no? Ya cuando estás bien pedo, perdón por la palabra, pero ya cuando te agarran de bulto y te avientan a la casa, ya es que dices, este cuate está en otro tema, ¿no? Y me acuerdo que ese día me regalan esa estatuilla y le dije, ¿pero por qué me la regalaste a mí? O sea, yo tratando de racionalizar todo, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, yo tenía, ¿cómo se llama? Hay una enfermedad, escarlatina, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Dice, yo la tuve de niño y en ese hospital, dice, había una imagen de María Auxiliadora y yo le dije a la Virgen, sáname. Y cada vez que yo me encuentre con una persona que yo la vea y que diga, la veo destruida, le voy a regalar una estatuilla, todos los días de mi vida, y hoy te tocó a ti. Y dije, ok, bueno, lo entendí así. Y María, para mí ha sido alguien importantísimo, porque entonces, cuando yo estaba puesto con la familia, pues fue un caos, porque ¿qué crees? No nomás era yo, sino que era algo que afectó a mis 4 hermanas, y entonces dije yo, ya no más. Tenemos que hacer algo diferente. Y entonces empiezo a investigar con mi papá, con mi mamá, ¿y qué crees? Era algo de generación en generación. Del abuelo, del no sé quién, ¿sí? Y llama esto como destrucción de la infancia al sentido de la historia, porque realmente quien me da la vida o quien me regresa a la vida precisamente es Jesucristo. Porque entonces yo no creía que alguien podía resucitar. Y cuando me experimenté perdonado de tantas cosas que hice, entonces ahí empecé a ver que Dios existía a través de nosotros, porque somos instrumentos. Y bueno, me concedió para estar en una comunidad del Camino Neocatecumenal y para mí esto me cambió la vida, porque entonces ahí he aprendido la importancia del matrimonio, la importancia de los altares, y bueno, y caí en muchas cosas más, Caí en muchas cosas más, y espero que no te escandalice esto. Sin sentido, buscando también el amor, tanto juicio tenía contra mi padre, que entonces busco el amor en el hombre, busco el amor en cualquier mujer, con un sinsentido en la vida. Cuando conozco a Verónica, mi esposa, le dije, mira, yo acabo de terminar precisamente en esa comunidad, por ahí está mi exnovia, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando conoció toda mi historia, así, aquí te la estoy resumiendo, pero cuando conoce en un momento, en un escrutinio, conoce toda mi historia, dice, yo no puedo con esto. Y entonces termina la relación. Y está bien. Pero entonces, cuando yo inicio con Vero, nos conocimos en la maestría, y pues ya sabes, ¿no? Pues entonces ya empiezas ahí a ver, y pues total que le digo, ¿sabes qué? Pues me encantas.
Pero entonces en mi interior decía, habla, que el demonio no nos cierre. Y entonces le digo, mira, Vero, quiero platicar contigo. No, todavía no éramos novios, ¿verdad? Pero antes dije, yo no quiero hacerte perder el tiempo. Yo vengo de aquí. Esta es mi historia. Me encantaría formar un noviazgo contigo. ¿Tú quieres? Ella me cuenta su historia, que obviamente hermosa historia, la verdad que es una chula mujer. Y me dice, yo no tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Imagínate, ¿no? Y le digo, no. Bien, nos queríamos casar al mes, caray. Nos queríamos casar al mes. Y nuestros catequistas nos decían, conózcanse, enójense, peleense, pídanse perdón. Y bueno, pues a raíz de eso, le llamo yo de la historia de amor, toda mi historia es una historia de amor que Dios ha permitido para dar vida. Me permite, ahí está, vivir pues experiencias bonitas con Vero. Y para mí esto que parecía imposible, porque no lo podía yo ver, yo no me podía ver casado con una mujer y con hijos, para mí era imposible, porque el demonio también le dio chanclas, ¿verdad? Diario está metiendo la chancla y entonces te quiere hacer pensar que la vida no tiene sentido, por muchas cosas y por muchos medios. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que gracias a que ellos dos dijeron sí, como la Virgen María cuando le anuncian que en ti se gestará, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Es decir, en esa anunciación, cuando ellos dicen sí, se fecunda internamente el amor. Y ellos empiezan a reconciliar, de estar, como te dije, en un matrimonio destruido, y ese perdón, y sentirse amados por este amor tan grande de Dios, entonces empieza a reconstruir la historia. Y esta historia nos piden perdón a nosotros y en diferentes procesos durante mucho tiempo, y entonces también empezamos a sanar. Cada historia, podrían venir mis hermanos aquí también a platicarla, porque de verdad es que dicen fichitas, sí, somos fichitas, sí, y que pueden dar testimonio del amor de Dios. Y entonces esa reconstrucción, ¿me ayudas a picarle, por favor? Pues generó más amor, más abundancia. ¿La que sigue? Esta fue hace 10 años. Ahorita hay muchos sobrinos más. Es decir, cada hijo que van naciendo es un testimonio del amor de Dios en esta familia. Mi padre, en paz descanse, dejó una herencia tremenda, la transmisión de la fe. Entonces cada domingo nos podía transmitir ese amor profundo. Gracias. Y para mí este momento fue algo maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Para mí este momento fue el mejor de mi vida. Que me podría restregar en mi cara este amor divino del amor de Dios. Y esta niña, pues imagínate, todas las alegrías que nos ha dado, ¿no? Y tampoco la idealizo, porque sé que también se puede equivocar. Y a lo mejor yo tengo un ideal de hijo o de hija. ¿Y qué crees? Al rato se caen los ideales. Como yo me caí a mi papá, imagínate. Adelante, Valeria. Y bueno, pues estaba acompañándolas a cada uno y a cada uno. Natalie, mi cachetona, ¿cómo se parece a su padre esta niña? Nomás, puro cachete. Chiquita, tan apasionada. ¿Y cómo me hace? Bueno, muchos momentos por ahí, y Dios nos permite también, en mi tercer hijo, Josué, poder reencontrarme también con este padre, que para mí era imposible poder generar orden también ahí en la familia, ¿no? Y bueno, esta es nuestra foto de este fin de semana, que celebramos nuestros 10 años de casados, ¿no? Para mí es algo maravilloso. Adelante. Y termino con ese video. Yo hoy sé que yo tengo un plus en la vida, pero cuando lo resolví, cuando lo perdoné, en el Inter es tremendo, pero cuando lo superas, tienes una mochila atrás con elementos para ser mucho mejor ser humano, para ser un triunfador. Me dijo, ¿qué acontecimiento en tu historia te ha hecho pensar que no eres merecedor de la vida, del amor? Y entonces
esa incisión que él me hizo con esa palabra, esa persona, fue tan profundo que en ese momento me agarré llorando. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Fundación Paz nace por iniciativa de un grupo de empresarios que desde el 2010 trabajamos en encontrar solución a esta problemática, que afecta a 2 de cada 10 niños antes de cumplir los 18 años. El problema es grande y afecta por igual a todas las clases sociales. Lo más fuerte es que el 95% de los abusadores son personas que los niños conocen. Las estadísticas nos dicen que el 75% de los agresores son familiares y que solamente 1 de cada 10 niños podrá contarlo en el momento que sucede. El problema es que cuando un niño busca apoyo, la reacción de nosotros los adultos en ocasiones no suele ser la adecuada y las consecuencias pueden ser para toda la vida. Nuestra primera intención era crear un albergue para menores porque queríamos una solución inmediata. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que de esta manera solamente llegábamos a muy pocas familias. Estábamos tratando el abuso, pero descuidando la prevención. Viajamos a Estados Unidos y contactamos con algunos organismos que trataban la misma causa. Analizamos las estrategias de América Latina, de Europa y de Asia. Y nos dio una enorme tristeza al saber que a pesar de los esfuerzos que ellos hacían, el número del abuso sexual infantil continuaba siendo el mismo. Comprendimos entonces que para poder aportar algo al mundo, teníamos que intentar hacer algo diferente, algo que nadie más hubiera hecho. Si la solución existía, teníamos que crearla. Al darnos cuenta que el 70% de los agresores fueron abusados en la infancia, entendimos que era necesario romper con esta cadena, acabar con el abuso sexual infantil desde la raíz. Así que invitamos a los mejores especialistas, psicólogos, analistas, docentes, abogados penalistas, antropólogos y psiquiatras, para poder encontrar la mejor manera de proteger al niño y de atender a los sobrevivientes. Poco a poco más gente se está uniendo a este proyecto. Buscamos y transformamos un espacio donde día con día creamos ideas y desarrollamos estrategias. Elaboramos programas de prevención para niños, padres, maestros, guías espirituales, empresarios y profesionistas. Y hemos creado un modelo de protección en blindaje. Gracias a toda la gente que se ha sumado a nuestra causa, hoy estamos blindando a la sociedad. Hospitales, empresas, escuelas, organizaciones civiles, gobiernos, instituciones religiosas, públicas y privadas ya son parte. Y no vamos a detenernos hasta que cada niño se encuentre protegido. Así que te invitamos a que formes parte de esta realidad. Ayúdanos a proteger a tu casa, a tu escuela, a tu familia, a tu colonia, a tu ciudad, a tu país. Gracias a ti vamos a blindar a México en contra del abuso sexual infantil. Infórmate, comparte, dona, pero sobre todo, brinda a tu familia. Yo sobreviví y quiero vivir más. Yo sobreviví y hoy soy una mujer feliz. Yo sobreviví y yo te digo, se puede salir adelante. Yo sobreviví y aprendí a reír de nuevo. Ay, pícale por ahí. Bien, muchas gracias. Mi mensaje final sería que si hoy tú te sientes con un sinsentido en tu vida, que confíes en Dios. Dios existe. Dios existe y te ama profundamente. Dios hace milagros. Dar sentido vivífico a cada acontecimiento doloroso de nuestra vida, de nuestra historia, nos da la oportunidad de sanar e impulsarnos para ayudar a otras personas a realizar cambios en sus vidas y después sucederán muchas cosas más que nunca imaginamos. Muchas gracias.